3 décadas, 1000 decisiones, un solo nombre, Marco Morales. Negocios, inversión, poder. Esto es Negocios con Marco. Gracias a nuestro patrocinador Estratega Consultores. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Marco Morales y esto es Mundo Empresarial, transmitiendo en vivo y a todo color desde Radio Mundo 89.3 FM, Hits and News. Y hoy vamos a tener un programa súper entretenido con muchísima información relevantísima con todo el acontecer cotidiano de Mérida, Yucatán, porque tenemos un gran invitado, un referente en una industria hoy muy relevante y muy importante para toda la gente, no nada más que vive en un estado como Yucatán, sino para prácticamente la gente de todo el mundo que nos va a estar sintonizando y que nos va a estar escuchando. Así que no se lo pierdan. Les recordamos que nuestro número en cabina es el 999-192-2635. En ese WhatsApp estamos abiertos para recibir toda la información o todas las consultas que quieran hacernos. También les recordamos que en Instagram nos pueden seguir en @negociosconmarco. Se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar este programa, nos pueden sintonizar a través de Spotify, Apple Music y Amazon Music como Mundo Empresarial. Y este programa les recordamos que ya lo pueden ver también a través de YouTube simultáneamente por Negocios con Marco. Así que ya tienen toda la información de todas las plataformas donde estaremos vigentes para que siempre estén muy al pendiente de nosotros. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro gran invitado. Nos acompaña hoy Gerardo Ferraez, que es el CEO de Ecopulse. Gerardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, Marco. La verdad es que esa introducción es demasiado, es demasiada responsabilidad. Okay, pero bueno, llevamos 17 años en esta industria y dando todos los días todo por la camiseta y por mejorar las cosas. Así es, lo sabemos perfectamente. Y déjenme platicar un poquito. Hicimos una breve introducción justamente para este programa, porque en una ciudad con tanto sol y tanto potencial, hablar de energía solar ya no es simplemente una promesa, es ya una urgencia, es una necesidad vital. Hoy, pues bueno, evidentemente Gerardo nos acompaña, es uno de los líderes que están transformando el panorama energético de México, desde la innovación, la visión empresarial y el compromiso de la sostenibilidad que existe hoy a través de todo lo que está haciendo por su empresa Ecopulse. Vamos a abordar cómo se lidera una revolución solar en un entorno todavía dependiente de energías muy tradicionales. Y pues bueno, aquí vamos a estar hablando particularmente de toda esta gran experiencia y este gran conocimiento tan amplio que tiene Gerardo. Y vamos a introducir la pregunta, ¿qué te motivó a estar en el sector energético y específicamente completamente enfocado a la energía solar? Bueno, la empresa está enfocada en muchos sectores del sector energético. Justo ahorita traíamos en estos días una capacitación nueva para un tema de gas to power, de generación, pero digamos que sí nacimos en el sector solar. Correcto. Yo creo que la vida te pone cosas en momentos que no te imaginas. La realidad de las cosas es que mi carrera empieza en la parte eléctrica. Así es. Empecé haciendo obra eléctrica, tuve la oportunidad de hacer la obra eléctrica en algunos hoteles en la Riviera Maya. Como todo yucateco, pues íbamos a Cancún a trabajar en alguna etapa de la vida. Y por azares del destino, ese negocio llega a su fin. Ahí había ciertos detallitos que se dieron. Y de ahí empecé a agarrar ciertas especializaciones. Correcto. La realidad es que un buen rato me dediqué, creo que fueron como unos 6 años, que fue mi primer verdadero negocio, que todavía lo hacemos, pero ha sido ya en un grado más pequeño, al tema de iluminación arquitectónica. Ok. Entonces, digamos que empecé en un ámbito muy general de la ingeniería eléctrica. Correcto. Porque eso es lo que se necesitaba en el momento, porque ahí sí no fue elección mía, la realidad de las cosas. Me encantaría, pero a veces cuando sales, pues tenemos que entender que vamos a lo que vamos. Es correcto. De ahí pude tomar mi primera decisión de especializarme en la parte de iluminación arquitectónica. Hice proyectos que muchos conocen como la Catedral de Mérida, todo el centro histórico. Iluminamos en ese entonces 48 iglesias, el proyecto ejecutivo de Chichén, Uxmal. Bueno, hicimos un chorro de cosas. Y de nuevo la vida me volvió a dar otro golpe fuerte que tambaleó las cosas. Y de ahí empecé en el tema solar. Ok. ¿Cómo llegué? La realidad de las cosas es que yo veía en otros países, empecé a ver en temas de ferias que era una tendencia hace 17 años, era algo que se escuchaba mucho en Estados Unidos, se escuchaba mucho en otros lados. Empecé a investigar un poquito de empresas, marcas, todo.
Y en ese momento jamás se me va a olvidar. O sea, yo pedía consejos a algunos empresarios, no voy a mencionar nombres por eso, y muchos de ellos sí, o sea, todos decían, oye, Gerardo, está muy padre, pero eso, ¿quién sabe cuándo va a pasar? Claro, lo veían muy a futuro. Lo veían extremadamente a futuro, o sea, como que, y era bien difícil. La primera casa que yo vendí, la vendimos 8.5 veces más cara de lo que hoy se maneja la energía. O sea, era una cosa... Otro nivel, otro No costo. necesariamente para todos los bolsillos. Correcto, era un tema muy específico. Correcto. El retorno de inversión era grandísimo. En ese entonces no habían interconexiones. Pero hubo algo, y esa es la parte que me llamó mucho la atención. Y una de las cosas que me llamó mucho es que, bueno, venía yo de hacer muchos proyectos, llámale de embellecimiento urbano. Siempre he sido alguien que tiene que tener un motivo de por qué hacer las cosas. A mí la gente me preguntaba, ¿por qué le metiste? Porque para mí es un proyecto de muchísimo cariño. ¿Por qué le metiste tantas horas, tanto cariño a la iluminación de la catedral? Ok. Muy poca gente sabe, pero la iluminación de la catedral estuvo 2 años en proyecto y 3 meses en construcción. Ok. Esos 2 años de proyecto eran juntas semanales con el arte sacro. Correcto. El gobierno del estado. Ok. INA. ¿Ok? Y nosotros como proyectos. Estuvimos 2 años debatiendo, solo en debate, cómo se debería de haber iluminado la catedral. Ok. Y cuando Porque incluso, perdóname que te Sí. interrumpa, hay muchas obras o mucho arte que debe de tener una iluminación indirecta justo para no deteriorar la antigüedad que tienen todas estas Correcto. piezas. Había muchísimos temas. INA con su visión de conservación. Correcto. El arte sacro, la iglesia con su visión, pues obviamente vamos a decir, de ente sacro, de santidad. Sí, que tiene que tener cierta calidez, no puede ser luz fría, ¿no? Es correcto. Y no hablábamos del tema de colores en ese entonces, bueno, era todo un tema. Pero la gente me preguntaba, ¿por qué le pusiste tantas ganas? Así de hecho, la catedral, y lo digo porque me da mucha pena que así sea, después de que se construyó, nosotros le dimos mantenimiento por más de 5 años a costo propio. El municipio nunca aportó absolutamente nada. Pero bueno, al final del día, yo le decía a la gente, cuando era las conferencias, le decía, a mí lo que más me satisface de lo que hicimos, correcto, porque ganamos un premio en Bellas Artes y todo, es ver que el centro histórico retomó vida. Así es. Los turistas volvieron a parar a tomar fotos y todo. Entonces, desde ahí empecé a sentir una necesidad de que lo que yo hiciera tenía que tener un beneficio. Una causa, un valor agregado. Correcto, un beneficio a la sociedad. Entonces, cuando empecé con el tema energético, te lo digo porque pasaron muchísimas cosas. Claro, o sea, no hay algo que digas, ay, esto fue. No, fueron 1000 cosas, las situaciones, la oportunidad, todo. Pero si hay algo que me llamó, es que eran proyectos que dejaban huella. Claro. Que dejaban algo que podías cuantificar el beneficio de una pequeña casa de 20, 30 paneles, sencillo. Podías tú decir, esto está dejando un Así es. Y eso me llenó muchísimo. Sí, de ahí empezamos a lo que ya soy, todo el tema. Tengo muy claro que tienes una vocación de hacer las cosas extraordinariamente bien. No es un tema comercial, no es un tema económico, es un tema de cuidar hasta el más mínimo detalle, porque al final del día, como muchos empresarios saben, de pronto el ganarse un prestigio cuesta muchísimo trabajo y se puede perder muy rápido. Entonces, todo esto que tú haces a conciencia, evidentemente es porque es esa parte de ti que tú le das a todos los proyectos que elaboras. Yo creo que se volvió una cultura de vida y es algo de los que eso, porque yo tuve una empresa que no era así. Correcto. Y me da mucha pena porque muchas de las empresas son así. Son empresas que nada más buscan venderte un producto. El beneficio económico. Un beneficio y no se preocupan. Y yo hago conciencia de mi empresa eléctrica y acepto mi error. Yo tuve una empresa que estaba enfocada en el beneficio económico. Claro. Cero, no importaba nada más. Y esa es la razón por la que esa empresa se fue para abajo impresionantemente, claro, porque no había una entidad de equipo, no había una conciencia, no había una hermandad, no había nada. Aprendí con un golpe sumamente fuerte, de aquí a abajo a cero, pero me enseñó que eso no sirve. De acuerdo. Que eso no funciona, que eso no tiene futuro, que eso te puede dar un tema, pero si no logras generar una identidad y buscar el bien común, y eso involucra qué te vendo, así es, cómo te lo vendo, cómo te lo garantizo, o sea, cómo, inclusive
¿cómo te digo las verdades de lo Claro, que te vendo? claro. Porque una de las De cosas acuerdo. que a mí más me frustra ahorita en mi industria es que la gente no sabe ni lo que vende. Se vende mucho producto de baja calidad, enfocando el tema de bajo costo. Correcto. Y luego nos preguntamos de por qué hay mala calidad de energía en las líneas eléctricas Así es. o por qué se quemó algo y viró, y siempre culpamos Claro. al monopolio. Así es. Cuando muchas veces sí es culpa de ellos, pero muchas veces es culpa de nosotros mismos. Oye, y déjame decirte otra cosa, ¿eh? Yo creo que también como consumidores estamos muy ignorantes en la materia todavía. O sea, sigue habiendo muchas dudas o sacamos deducciones de cosas que no son la realidad. Y es hasta que un equipo de profesionales especialistas te dice, no, Marco, esto es por esto tiene esta característica y esto tiene esta consecuencia. Y es cuando ya te hace mucho sentido, pero sí tiene que llegar alguien con esa visión para explicar todo el sentido de las cosas. Es algo, es una tarea difícil, con toda franqueza, sí. Especialmente en una industria tan basada en precio como lo es la industria mexicana. Correcto. Pero sí, es exactamente, nosotros nos gusta hablar con la verdad, nos gusta decir las cosas como son, plantear las cosas bien y ofrecemos un producto de alta gama, de alta calidad. No nada más en el producto, sino el servicio que tenemos, los centros de monitoreo, los almacenes. El formar esa empresa, Marco, porque digo, el tema, estoy en la industria energética, pero me siento mucho más orgulloso y perdona que lo diga porque me emociona mucho del equipo que se ha formado en Ecopuls, porque es un equipo que ha evolucionado más de 15 proyectos diferentes. Hemos sabido ganar, hemos sabido perder, hemos fracasado muchísimo, ¿ok? Pero también te hayas agarrado mucha experiencia y mucho conocimiento. Y eso nos ha llevado a tener un tema sólido con la confianza de muchos consumidores. Claro. Quiero hacer o recalcar que eres un visionario. O sea, hace rato que platicabas de que hace 17 años estabas incursionando y que incluso el costo sabías que iba a ser a lo mejor no necesariamente accesible para el consumidor final, pero aún así le seguías aportando a esa industria. Toda esta es revolución que hay en los mercados. Lo trato de hacer una analogía similar a lo que en las décadas de los 80 eran las famosas antenas parabólicas. No era un producto accesible para todo mundo, pero sí había empresas especialistas que de verdad dieron servicio durante mucho tiempo, hasta que bueno, ya la evolución fue cambiando y fue renovándose. En tu caso, le apostaste a un mercado virgen hace más de 17 años, por lo menos para un tema residencial, a lo mejor en un tema más comercial o más industrial era mucho más conocido, pero hoy por hoy, pues bueno, esos 17 años han dejado, sembraste una semilla que hoy ha dado resultados extraordinarios. Sí, no, a mí, digo, de lo que más me siento orgulloso, independientemente de lo que hayamos logrado nosotros, es la evolución que ha tenido la industria. Hay mucho que profesionalizar en esa industria, pero sí, la verdad es que estoy muy contento de eso. Y al final lo que me interesa a mí es el resultado final. De acuerdo. ¿Okay? Y ahí es donde hoy la industria completa tiene que volver a replantear la manera en la que involucran nuevas tecnologías como el almacenamiento, ya te estoy hablando de temas de redes eléctricas y todo, para poder incorporar el mix energético que genere el resultado completo. Pero creo yo que, digo, hay muchísima gente que debate si las renovables no son la solución, esto es la solución, pero la realidad de las cosas, y lo he dicho 20,000 veces, no hay una cosa que sea la solución. Correcto. ¿Okay? Es la facultad de todos los entes, gobierno, privados, entes de tecnologías, de operar inteligentemente. Correcto. Y eso nos lleva a una ventaja a otros países, desgraciadamente, pues muy avanzada. Con una cultura diferente. Por una cultura diferente, por temas de Estado de Derecho, por miles de cosas. Pero tenemos que ser conscientes, y no me voy a cansar de decirlo, que México como país tiene condiciones climatológicas, recursos naturales, todo, 500 veces más ricas que cualquier país europeo. De acuerdo. ¿Okay? Y si ellos pueden llevar eso a cabo, así es. Aquí podemos. Claro. Simplemente, como dices, todos los entes tendrían que jugar en común acuerdo para que las cosas se den, porque sí estamos muy acostumbrados a tener la solución enfrente de nuestras narices, pero también ponerle 200,000 obstáculos. Sí, y pues cada quien ve por su lado. Sí. Es una de las características
que no sabemos organizarnos muy bien en México, lo digo con toda transparencia. Desafortunadamente. Y es lo que yo invito mucho a través de la marca que creamos y todo, a ponernos de acuerdo, buscar la forma de ponernos de acuerdo. Pero bueno, ya me salí de tema. Está perfecto, porque todos justo lados. la idea es abordar todo este tema desde todas las aristas, porque al final del día yo creo que el consumidor sí tiene que tener muy claro, o nuestro cliente final debe tener muy claro exactamente cuáles son todas esas facultades que hoy te han hecho a ti, de verdad, No, te agradezco mucho. Referente en el sector. Y justo pues ya nos platicabas de los retos que has venido abordando, pero hoy, ¿qué crees que distingue a una empresa líder de una empresa exitosa o viceversa? Porque al final del día hay cosas que no necesariamente vienen junto con pegado. Sí, correcto. O sea, cada quien puede definir el tema de éxito de muchas maneras. Nosotros no vemos el tema de éxito, digo, obviamente el que diga que trabaja por no tener un tema económico, pues no. O sea, no es ¿cómo se llama? No es caridad, no es filosofía. Pero la realidad de las cosas es que nosotros basamos mucho el éxito de la empresa en la capacidad de innovar hacia lo que sigue, ¿ok? No quedarnos en un tema o, digamos, pues ser pioneros en el sacar nuevos productos, nuevas soluciones, buscar siempre romper ese paradigma. Así es. Y creo yo que es de lo que más me siento orgulloso, como te digo, orgulloso y a la vez, ¿cómo se llama? Pues me gusta mucho crear, como podrás ver, pero bueno, consciente de los éxitos que hemos tenido y los grandes fracasos que hemos tenido. Y que vienen nuevos retos, porque no se termina ahí, ¿no? Es correcto. Correcto. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. No se vayan, continuamos después de este pequeño corte comercial. ¿Notas que mientras más vendes, más complicado se vuelve todo? Es normal. El crecimiento trae complejidad fiscal, legal y laboral. Stratega entiende esto y por eso ofrecen soluciones integrales. No necesitas varios proveedores. Ellos manejan todo desde una sola firma. Resultado, tú vendes tranquilo, sabiendo que cada proceso está controlado. Confianza para crecer. Eso es lo que necesitas. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo mi nombre, yo soy Marco Morales y el WhatsApp en cabina es el 999-192-2635. Cualquier información que requieran, ya saber dónde mandarnos su información. Gerardo, déjame preguntarte hoy, ¿cuál es el verdadero potencial de la energía solar en México? México está catalogado entre los 5 países del mundo con mayor potencial solar. Por esa ubicación geográfica que tiene. Por la ubicación geográfica que tenemos. La irradiación solar es en promedio 20 o 30% más que temas europeos. Okay. Es muy comparable a los lugares. O sea, estamos en el top 5. Correcto. Entonces, la respuesta es bien sencilla. Y esa no es analogía mía. Esta la hizo, o sea, está muy de moda Elon Musk ahorita. ¿Okay? Pero él hace esa analogía que en sus conferencias de Tesla. O sea, si tú le pusieras paneles solares, lo saca en un mapa. Correcto. Creo que es como un cuarto del estado de Texas. Texas es muy grande. Es enorme, sí. Pero un cuarto del estado de Texas en superficie puede cubrir el 100% de la energía de todo Estados Unidos. Wow. ¿Okay? Entonces, nosotros consumimos muchísimo menos como país. Correcto. Que un país como Estados Unidos. Es la realidad de las cosas. Aunque tenemos muchísima industria, estamos hablando de 100 y pico millones de habitantes contra casi 400 millones de habitantes y con todo lo que tienen allá. Entonces, la respuesta es bien sencilla. Tenemos demasiada radiación solar en este país para cubrir todas las necesidades. Ahora, no lo podemos resolver solamente con solar y es donde entra el reto de integrar nuevas tecnologías. Y es ahí donde te quisiera preguntar, ¿tenemos algún dato, por lo menos aproximado o estimado, de hoy, de ese 100% de capacidad instalada que podría tener México, cuánto estamos utilizando ahorita en energía solar? Estamos muy bajos, estamos alrededor del 3.5%. Nada. Absolutamente nada. Nada. A nivel vamos a llamar generación distribuida. Correcto. A nivel red de mercado eléctrico, no tengo el número exacto porque no es un sector específico de nosotros, pero aún así es una participación del 15%, yo creo, alguna cosa por el estilo, tendría que checarlo bien con nuestro equipo de mercado. Pero es muy bajo, o sea, la participación del solar en la matriz energética de México es muy baja. Como dato, sí te puedo decir que cuando pues el gobierno anterior decide parar todos los permisos, habían más de 900 proyectos en cola de instalación, y no estoy hablando de casas, 900 proyectos de granjas solares. Okay.
que ya tenían un permiso y estaban en proceso de dar. Ese es un número irreal, ¿ok? Pero eso es para que entiendas la cantidad de empresas extranjeras que estaban interesadas en invertir en México, que habían entrado en un trámite. Con el 20% de esos proyectos que se hubiera hecho, que hubieran llegado a ser una realidad, estás hablando que México tendría una participación solar del 30 al 40%. O sea, sería algo impresionante, pero muchos de esos proyectos se pararon. Correcto. Sin afán de politizar el tema, ¿cuál es esa excusa que tiene el gobierno para de pronto frenar o darle avance a estos proyectos? O sea, ¿contra qué atenta o contra qué afecta? Mira, realmente... Y hay que decir las cosas como son, ¿ok? O sea, existe el mayor reto del gobierno, porque así es de él, es la red de transmisión. Correcto. ¿Okay? Entonces, no excusa por la justificación que digamos, sí, o sea, la explicación está bien por parte de ellos. Sin embargo, tampoco es como que se plantee la solución, ¿verdad? Correcto. Entonces, y yo soy muy consciente, las redes de transmisión o la infraestructura de distribución de energía del país no pudiera recibir esa cantidad de energía intermitente. Okay. Y eso es una realidad. Claro. ¿Okay? Entonces, todos los proyectos que se iban a construir en ese pool, pues eran proyectos como los que tenemos. Aquí tenemos uno bien cerquita, uno de 18 megas, chiquitito. Correcto. Ese es un proyecto que cuando hay sol inyecta energía y cuando no hay sol no inyecta. Okay. Cuando hay sol inyecta y cuando no hay sol inyecta. Entonces, ese inyectar, no inyectar, ¿okay? Al final del día crea vacíos. Correcto. Inclusive, pues la red, en el momento en el que deja de inyectar, tiene que existir una fuente, le llamamos fuentes de generación constante, un motor, una turbina, una planta de cogeneración, que sea capaz de, en ese momento, meter toda la energía. Ok. Entonces, y esto te estoy hablando a nivel macro. Claro. Es más fácil de entender. Pero es lo mismo a nivel residencial. Ok. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando se va el sol y cae toda la generación solar, la red o el sistema eléctrico tiene que ser capaz de inmediatamente inyectar todo a través de otras plantas. Okay. Y ahí es donde entra esa discusión de por qué te doy permiso, por qué no te doy permiso, por qué hago o por qué no hago. Entonces, pero la solución no es sencilla. Obviamente iba a ser sencilla, me van a atacar ahorita por todos lados. La solución es muy complicada, pero digamos que el concepto, y ya está empezando a cambiarse, el concepto tiene que cambiar. Correcto. Hoy en día México y muchos países del mundo es un país que busca generar la energía que se necesita en el momento en el que se necesita. Correcto. Nuestra red eléctrica, o sea, tú puedes agarrar un dedo y poner desde un cable desde Tijuana hasta Chetumal, es una red interconectada. Poder tener en tiempo real lo que todos necesitan y una computadora que diga lo voy a producir, es imposible. No hay forma. No hay forma. No hay hoy capacidad de poder medir esa parte. No existe. Entonces, ahí empieza el debate, porque hay mucha gente que no está en pro del tema de almacenamiento. Correcto. El tema de almacenamiento es una tecnología que mucha gente habla que es muy contaminante, cómo se va a reciclar, todo, pero el tema de almacenamiento, que viene muy fuerte, es lo que va a cambiar esa ecuación. Así es. Nosotros tenemos que tener una red donde las plantas de generación generen siempre a máxima potencia. Correcto. Independientemente de cuál sea. La energía sea almacenada y una batería sea la que te entregue exactamente lo que tú necesitas en el momento en el que lo necesitas. Correcto. Entonces, cambias la ecuación, digo, suena muy fácil, pero sí, eso es impresionantemente complicado. Cambias la ecuación de producir la energía en el momento que la necesitas a producir siempre todo lo que puedes y un elemento que te la va a entregar en la potencia en la que necesitas. Correcto. Eso es lo que se tiene que convertir la red eléctrica de México. Ok. Estamos hablando que falta mucho. Claro. Pero es lo mismo para cualquier proyecto de energía. Y ahí es donde entro un poquito y nos preguntamos, y no voy a decir quién tiene razón y quién no tiene razón, pero muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué me están diciendo que no puedo poner paneles en mi casa si mi vecino tiene, si mi vecino tiene, si mi vecino tiene, si mi vecino tiene? Porque la red ya no soporta, el transformador que está allá afuera, ya no soporta
el que le estén inyectando y sacando. Oye, pues que el transformador está viejísimo. Ese es otro problema, ¿me entiendes? Entonces, la realidad es que la culpa va de muchos lados. Nosotros visualizamos un futuro donde se descentralice la producción de energía. Exacto. ¿Okay? Obviamente, oye, ¿vas a poder hacer eso para el data center que van a construir? No, claro que no. Pero a nivel residencial, a nivel micro. Residencial, a nivel pequeñas colonias, inclusive a nivel pequeño industrial. Correcto. Ya existe la tecnología que puedes hacer, agarrar a la red de CFE como una fuente, pero tener internamente diferentes fuentes de generación solar, microeólica, gas to power, como le decimos nosotros, un motor de gas alimentado por gas natural, y todo eso combinarlo con un sistema de almacenamiento. Correcto. Que permita solucionar el tema aquí y otra aquí. Y así te vas de poco en poco, descentralizas todo y esa es la utopía de nuestra empresa. Nosotros no estamos, todo tiene que pasar. Claro. Tiene que haber el que resuelva los problemas del mercado eléctrico mayorista, tiene que haber el que resuelva los problemas, tiene que haber voluntad del gobierno, tiene que haber Estado de Derecho y nos podemos seguir de muchas cosas que tiene que haber. Nosotros estamos enfocados en lograr esa utopía de microredes, de descentralizar la red y seguir buscando que no haya impedimentos para que se pueda seguir aprovechando el tema solar. Correcto. Ya no visualizamos una casa sin paneles. No, creo que ya no nosotros nada más, sino todo el mundo ya se está empezando a ver un tema, pero también hay que entender que aunque vamos a suponer que todo Mérida dice mañana pongo paneles, no se puede. No hay forma. No hay forma. No está preparada la red, no está listo todo. Entonces, tienen que darse muchos pasos para que podamos llegar a eso. Correcto. Ahora, no quiero tampoco simplificar el tema ni la problemática, porque tampoco va por ahí el tema, pero estamos muy acostumbrados a de pronto decir, no podemos pedirle al gobierno que se encargue absolutamente de todo, porque tiene tantas características por cubrir que resultaría imposible. No hay ni gobierno ni economía que te aguante ese tipo de situaciones. Pero ahora sí, arrancando no desde la parte gubernamental, sino desde la parte individual, desde lo micro, ¿hay algo que podamos hacer la iniciativa privada para tratar de erradicar ese tema y que no le carguemos toda la carga al gobierno, sino que también nosotros sacamos ciertas aportaciones para que podamos empezar a generar nuestro propio sistema de luz? Sí, la ley ya permite, digamos, en un marco regulatorio, el tener esta segmentación de energía. Correcto. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer? Aventarnos, porque la realidad de las cosas es que pues los mismos empresarios y todo no están acostumbrados a pensar, oye, voy a construir un parque industrial, pues lo normal es construir el parque industrial, urbanizo, hago unas naves, vendo y pues la energía llega. Claro. O exigirle al gobierno que me ponga una cantidad exagerada de KVAs para darle capacidad para poderle vender. Correcto. Y ahí ya no es mi tema. Así es. Hoy tenemos que entender que si queremos seguir creciendo a México industrialmente, los parques industriales van a tener que empezar a decir, un servicio adicional que yo doy es la energía. Correcto. ¿Okay? Entonces, y es armar esta microred y ahí es donde tiene que lanzarse la industria privada. Tiene que decir, o sea, digo, obviamente todo tiene que ser negocio, todo tiene que ser en pro. Claro. Y sí, la energía es un negocio, creo que sí, por supuesto. Tenemos una empresa muy grande que hace la energía en México, pero bien manejado, bien administrado, ¿ok? Pueden los centros industriales, y territorios industriales puede ser un desarrollo residencial, puede ser un centro comercial, puede ser muchísimas cosas. Claro. Es aventarse ese tiro de decir, voy a tomar esa responsabilidad, ¿ok? Porque el marco legal sí lo permite. Claro. Y voy a encargarme de que el servicio de energía interno ya sea una responsabilidad privada. Correcto. Eso es lo que yo digo que falta un poquito de push. Y es que, regularizarlo, legislarlo, o sea, ¿dónde entra esa característica? No, entra en que agarremos esa responsabilidad. Okay. Obviamente sí hay un tema regulatorio. Correcto. ¿Okay? Pero te voy a hablar de un ejemplo clarísimo que se puede hacer, que ni siquiera involucra generar energía. ¿Okay? Hoy en día, pues ya está muy de moda aquí las torres residenciales, ¿verdad? Sí. O sea, ya el tema de la vivienda vertical está creciendo. Está creciendo, digo, la vertical está creciendo mucho. Una torre, hoy en día, digamos en su modelo general de construcción,
tiene un medidor de áreas comunes. Correcto. Y un medidor para cada departamento. Correcto. Eso no es necesario. No necesitas tener un medidor de cada departamento. Esos son los pequeños pasos que un desarrollador puede dar si toma la responsabilidad de energía. Claro. La ley te permite decir, yo solamente quiero un solo medidor para toda la torre. Así es. Y yo internamente voy a poner submedición y voy a controlar la administración de la energía. Correcto. ¿Okay? Si hiciéramos eso, al final del día, vamos a hablar de temas generales, que eso es comunista, tú empiezas a comprar energía en mayor volumen porque la compras en un solo medidor. Correcto. En base a las fórmulas y las leyes mexicanas, mientras más volumen tengas en la tarifa industrial, más barato es tu precio por kilo. Ok. Entonces, tú podrías darle servicio a todos los inquilinos a un precio de energía más económico. Correcto. Que lo que daría CFE. No el subsidiado. No. ¿Okay? Porque Exacto. el subsidiado es otra cosa. Correcto. Pero más económico que el precio que daría CFE. Y la CFE seguiría cobrando por un servicio que no necesariamente está desarrollando la infraestructura de la misma CFE. Sí, Pues, correcto. Vaya, viéndolo así simplista, es un ganar-ganar para todas las partes. Es un ganar-ganar. Simplificas la instalación eléctrica de la torre. Le reduces los costos a la Reduces el costo de la instalación eléctrica, pero ¿dónde? Y te lo digo con toda franqueza, a los desarrolladores les da un poco de miedo y lo entiendo, es algo que no existe. ¿Quién va a administrar eso? Claro. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo le voy a explicar a mi inquilino el costo de la energía? ¿Cómo voy a virar? Ya estamos ahí, ya estamos en el momento de que rompamos esos paradigmas de decir no se puede, sino sí, este edificio. Y una vez que hagas eso, ahí es donde podemos entrar con muchísimas estrategias de almacenar, de vender, de tener backup, de generar en comunidad. Correcto. Y dividir los beneficios en comunidad. Mira, hace todo el sentido del mundo. La verdad es que sí, repito, no quiero que esto se vuelva un tema simplista, pero sí, probablemente es un tema más de voluntades para que al final del día las cosas se vayan dando. Es un tema de voluntades, pero si hay algo que yo voy a hacer a como dé lugar, claro. Marco, es lograr ese tema. Voy a lograr el que se anime, el que se vire y cómo lo vamos a cambiar. Es parte del compromiso, de la misión, de acuerdísimo. Oye, vamos a hacer otro pequeño corte comercial. No se vayan, continuamos después de esta pequeña pausa. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por los temas de impuestos o nóminas? Estratega se encarga de todo lo fiscal, legal y contable. Tú enfócate en vender. Ellos te dan la certeza de crecer sin miedo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Yo soy Marco Morales. Les recuerdo WhatsApp en cabina 999-192-2635 y bueno, nuestras redes sociales ya se las saben, @negocios con Marco y en YouTube también como Negocios con Marco. Oye, Gerardo, bueno, pues todas estas utopías y estos sueños que esperemos que al final del día se den porque como comunidad necesitamos también poder tener nuestra propia capacidad de generación y administración de luz. Creo que también le vamos a quitar un problema más al gobierno federal y al final del día, bueno, todos queremos vivir con más tranquilidad, con más servicios, sin que necesariamente estemos, como bien decías, buscando subsidios, sino tratando de ver desde nuestro propio granito de arena cómo hacer esas aportaciones para que al final del día la CFE siga construyendo otro tipo de necesidades que tendrá que cubrir también para la comunidad en general. Sí, por supuesto. O sea, tenemos que ya entender, porque digo, antes de que yo entrara a este negocio, y lo acepto también, para mí, pues nunca te preocupabas del tema energético hasta que no estaba, ¿verdad? O sea, digamos, nos educaron a que siempre va a existir ahí. Así es. ¿Okay? La realidad de las cosas es que ese siempre va a existir ahí, está en peligro, ¿ok? Entonces, lo importante es, y yo siempre lo digo, no Ecopuls, no yo, que todos los empresarios de este sector se junten, se pongan de acuerdo y que vayamos en pro de mejorar la calidad de la energía de México. Claro, porque bien lo comento, o sea, cuando vives en una ciudad donde la luz nunca te falle, donde la tienes plena, pues de alguna manera no piensas en las irregularidades que pueden estar viviendo en otros lados. Hoy en una situación de una ciudad como Mérida, que hay zonas donde pues, la luz escasea o tiene una serie de deficiencias, te das cuenta de lo
primordial, que es contar con este principio básico. Y entonces, si no lo puedes obtener por muchas otras características, pues que no te prives tampoco de esa realidad. Por supuesto, y digamos que hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo en la realidad de las cosas. Afortunadamente. Y igual el costo ha bajado muchísimo, ya se hace mucho más accesible. Y como tú bien dices, al final del día, el desarrollo de las ciudades, no nada más de Mérida, sino de muchas ciudades de México, está sobrepasando la capacidad de la infraestructura. ¿Okay? Entonces, y ahí es donde empiezan los desbalances al final del día. Sí, el desarrollo urbano está creciendo desmedidamente y no hay tampoco infraestructura que le permita a un gobierno urbanizar con esa velocidad. Es un reto, o sea, es un reto, honestamente es un reto. Para toda ciudad, para grandes ciudades, no importa el dinamismo que tenga, es un reto importante lo que tienen las grandes ciudades. Gerardo, platícanos hoy, ¿cuáles son esos avances tecnológicos que están marcando una nueva generación de soluciones solares? El principal avance que tenemos todos los años un poquito, pues obviamente es el aumento de eficiencia de, vamos a decir, la captación solar por metro cuadrado de paneles. Cuando yo empecé, estábamos en el 15-16% de eficiencia de lo que logramos captar. Para que veas, o sea, tenemos una gran presión, pero nada más captamos el 16% en ese entonces. Hoy ya estamos en el 23%. Y los paneles más avanzados, que pues obviamente llaman los de laboratorio, ya hablan de 26, 27. A eso se debe que necesitas una determinada cantidad de paneles para tratar de cubrir tus necesidades primarias. Correcto, pero mientras más avanzamos, menos son los metros cuadrados de paneles, porque hay una gran confusión allá afuera. Correcto. Y veo para todos los que nos escuchan, dejen de pensar en la potencia del panel. Todo el mundo dice, es que me están ofreciendo un panel de 700 watts. Sí, pero mide 3 metros cuadrados. Claro. Contra uno de 415 que mide 2 metros cuadrados. Entonces, la gente se deja llevar por conceptos de venta, mercadológicos. Pero al final del día, la potencia del panel no dice nada. De hecho, México tiene una muy mala práctica de utilizar los paneles muy, muy grandes. En Estados Unidos, por ley, no puedes utilizar en una casa un panel que mida más de 2 metros cuadrados. Miden 1 por 1,60 más o menos. Y eso es porque si yo agarro un panel de 3 metros cuadrados, porque hay paneles enormes, y lo empiezo a manipular para subirlo al techo, o le pongo una cuerda, tratamos de hacerlo normal, pero he visto gente con cuerdas subiendo esos paneles. En ese instante, ese panel ya está, ya murió. Ya se le generaron microfracturas en el vidrio, ya se le generaron muchas cosas. Entonces, pero ¿qué quiere el mexicano? El de 700, el de no sé cuántos. Residenciales. Al final del día, lo único que importa, ¿cuántos metros cuadrados de paneles te ponen? Te pongan 20 o te pongan 30. Lo que importa es la potencia de producción del sistema. De acuerdo. ¿Cómo manejan ese sistema? Porque a la larga el que se va a caer el problema, esto es como los coches. O sea, puedes comprar el mejor o el peor, todos te van a llevar los primeros 2 años. Así es. El problema empieza en el año 5, en el año 6, cuando empiezan las microfracturas, cuando se le empieza a meter agua en esos pedacitos. Y todo eso se causa, es que alguien me lo rompió. Te lo pudieron haber roto desde el día que lo instalaron. Claro, y no te diste cuenta. Y no te puedes dar cuenta. Correcto. Entonces, hay una mala percepción en qué tecnología utilizamos. Pero al final del día, vuelvo al punto, y este es un dato muy importante. Cuando se logre tener una eficiencia de celda arriba del 40%, está literalmente comprobado que ya no necesitarías otra fuente de energía. O sea, ese es el nivel de eficiencia que dicen. Si logramos llevar las celdas solares al 40% de eficiencia, hoy estamos en el 27%. Correcto. Literalmente dicen, no necesitaríamos como humanidad ninguna otra fuente de energía. Necesitaríamos almacenarla, administrarla, todo. Pero no necesitaríamos la captación solo con eso. Otra fuente de energía. Ese es el nivel del potencial de la captación solar. Y en tu experiencia, ¿cuántos años todavía le va a llevar a esta tecnología a desarrollarse para llegar a ese nivel de captación? Mira, ¿Está muy remoto? Yo creo que sí. O sea, yo creo que
la tecnología actual de celdas de silicio y todo lo que tenemos, digo, no soy experto en la fabricación o vamos a decir el research and development. Conozco lo que nuestros proveedores nos dicen, he estado en fábricas y todo. Yo creo que esa tecnología sí va a llegar, pero le puede tomar otros 20, 30 años. Okay. Sin embargo, yo creo que en ese tiempo van a haber evoluciones de otras tecnologías. Otros desarrollos que permitan también. Y van a haber cosas que complementen. Ahorita ya salieron algunas investigaciones de tintas solares. Hay gente que tiene los vidrios transparentes. Cosas menos ineficientes, vamos a decir. Pero el chiste es sumar. O sea, si genera un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí. ¡Qué maravilla! Va sumando. Entonces, me gustaría decirte que más pronto, y ojalá y yo me equivoque y sea mucho más rápido, porque el reto ya no va a ser producir la energía, ahora el reto va a ser administrar la energía. Que ahí vas a necesitar también una capacidad importante de baterías para atender toda esa administración, porque entonces, ¿de qué te sirve también tener esos paneles tan eficientes si ya no tienes espacio o capacidad para almacenar? Y ahí es donde entran todas las discusiones medioambientalistas, lo que sí, lo que no, y lo que todo, y pudiéramos pasarnos. He estado en conferencias de horas debatiendo, respeto el punto de, y tienen toda la razón, o sea, al final del día hay que preocuparse por todo ese desecho. ¿Cómo vamos a reciclar? ¿Cómo vamos a virar? Pero yo dijera, o sea, si vamos a parar de hacer las cosas por el que no sabemos qué vamos a hacer mañana, pues mejor no hagamos nada, ¿no? Sí, porque mejor ahorita lo que hay que atender es una estamos. solución, no la problemática futuro. Sí. Ya tendrás que desarrollar otro tema para ver cómo erradicas esa parte. Y pero el tema no podemos reciclado, quedarnos sin evolucionar. El tema reciclado va avanzando, o sea, realmente va avanzando. Entonces, hay muchos debates en ese sentido, pero lo que es una realidad es que la electrificación del mundo no hay nada que la pare. No, definitivamente. Nada que la pare. Entonces, si eso no hay nada que lo pare, pues tenemos que resolver de dónde sacamos esa electricidad, ¿verdad? Así es, ¿Y cómo la porque sí, almacenamos? afortunadamente hoy el sol nos provee de muchas cosas, pero ya hay las formas arcaicas de producir energía ya están muy obsoletas. O sea, todo esto que se ha venido invirtiendo en sexenios anteriores no ha generado absolutamente nada. Y entonces hay que pensar en estas nuevas tecnologías que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes en el uso y aprovechamiento del consumo de energía eléctrica. Yo creo que no debemos de perder de vista, porque para nosotros es muy importante, la meta. Correcto. La meta no es para nosotros, ¿ok? Y obviamente es producir energía verde, obviamente es renovable, obviamente es todo. Pero, ¿por qué hacemos todo eso? Y nosotros tenemos clarísima la meta: reducir el aumento de temperatura del planeta. Correcto. Si mañana sale alguna otra tecnología que nos ayude a lograr eso, Ecopulse va a migrar. Claro, por supuesto. Porque nuestra meta es esa. Nosotros nos queda perfectamente claro que es insustentable. Ya estamos al borde de irreversible. A ese grado. El daño que estamos generando con el aumento. Y estamos arriba de 1.5 grados por año de aumento de la temperatura ambiente del planeta. Y eso, pues no lo digo yo, ¿ok? La naturaleza nos lo recuerda todos los días. Los años en esta parte de México, y en otros países manda tsunamis, manda esto. Entonces, no hay que perder de vista la meta. Todo el mundo, no, la meta es una. O sea, todo este tema de renovables, todo este tema de almacenamiento, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos salvar al planeta. Así por muy es. catastrófico que se escuche, Es la realidad. esa es la meta. Sí, aunque haya gente que lo niegue categóricamente, es lo que estamos de verdad generando un tema irreversible para el mundo. Yo ahí sí, para que veas, me da mucho coraje escuchar entes de mucho poder económico, político, como le quieran llamar, ¿okay? Llegar a pararse y decir el cambio climático no existe. Irreal. El cambio climático no existe. Y aparte de quién viene, de la boca de quién viene, que toda suena mucho eso más sí es un difícil tema de comprender. Duro de entender, ¿ok? Pero bueno, eso creo que nos queda perfectamente claro. Creo que el tema de catástrofes y todo lo estamos viviendo todos los años. Exactamente. Oye, quiero preguntarte, ¿cómo equilibran en tu empresa la innovación con la sostenibilidad financiera y operativa? Porque hay que ser también muy, muy claros en este punto. Esa tecnología hoy también no necesariamente está al alcance de todo mundo, ¿no? Entonces, hay que buscar ese equilibrio. ¿Ustedes cómo logran tratar de encontrar ese balance? Definitivamente tenemos que tener un producto que sea accesible. Correcto. ¿Okay? Pero lo que buscamos nosotros
si lo ponemos en términos financieros, nosotros siempre hemos dicho el CAPEX adecuado con el mínimo OPEX. Ok. Todo lo que vendemos, o sea, digo, yo siempre lo he dicho, al final del día, ya nada, porque ni siquiera una casa, literalmente, cuando te la venden te dice te va a durar 25, 30 años, ¿verdad? Y en esta industria vienen todo el mundo con el discurso de que esto va a durar 25, 30 años. Claro. Y si tú realmente empiezas a escuchar, vamos a decir, las malas lenguas de las experiencias de la gente, es eso. Es que les vienen a vender una idea de que algo va a durar algo y no les dan las letras chiquitas de las garantías de este componente. Correcto. He escuchado tantas veces el tú ponlo en el techo y ni te preocupes. Después de 450,000 paneles instalados en techos, todos los días tenemos que resolver algún problema en el techo de alguien. De acuerdo. Todos los días. Correcto. Es un tema de volumen. Pero lo que buscamos nosotros en ese mix es la tecnología adecuada, ¿okay? Y cuando hablo de tecnología son dos factores importantísimos. Una cosa es el tipo de tecnología, definitivamente, pero otra cosa es quién está atrás de esa tecnología. De nada te sirve tener el Ferrari si no hay una agencia donde te lo atienda. Así es, ¿Okay? de acuerdo. Entonces, lo que hicimos nosotros es lograr alianzas sumamente fuertes que nos permitan tener gente extremadamente calificada para poder no nada más vender lo que vendemos, sino dar servicio de lo que vendemos. Y hemos enfocado muchísimo de nuestro capital, de nuestro negocio, siempre a mejorar la parte de servicio. Correcto. ¿Okay? Toda la vida lo he dicho y lo sigo diciendo, vender es la parte fácil. Sí, claro. ¿Okay? Darte el servicio, la postventa, las garantías, porque todo falla. Todo falla. Hemos tenido casos donde, y no creo que nadie esté exento, un lote entero de equipos sale malo, ¿okay? Y por política de garantía, porque si fuera otra marca un lote de equipos, pues a ver cuáles fallan. Claro. No, nuestras marcas, por política y por seguridad de las instalaciones, hace como 4 o 5 años, antes de la pandemia, de la noche a la mañana me llega una notificación que me dice, acabamos de apagar por política y por seguridad 200 instalaciones tuyas, apagadas desde central. Completamente. Oye, ¿y yo por qué? Nunca había pasado algo así. Claro. ¿No? Se detectó como un recall de coches. Claro. Se detectó una posible falla de un componente dentro de las tarjetas madres de estos equipos, ¿ok? Y ahí te van 200 equipos para que cambies. Correcto. Aunque no hayan fallado. ¿Okay? Es importantísimo el qué vendes, pero quién respalda lo que vendes. ¿Okay? Así es. El día de mañana va a existir esa empresa. Entonces, nosotros buscamos ese balance de un producto muy bueno, con un increíble respaldo, porque es lo más importante en una industria, que las cosas tienen que durar tanto. Correcto. Con un increíble servicio, con la capacidad de darte ese servicio. Una de las cosas que más, digo, no son los momentos en los que más estoy contento, pero cuando vienen huracanes, nosotros tenemos que traer gente de todo México, de nuestras oficinas, como si fuera stand-by. Claro. O sea, para estar listos para atender una contingencia. las contingencias, atender a todos los clientes. Entonces, es la combinación del producto, el backup del producto, un increíble servicio y obviamente, y no me voy a cansar de decirlo porque como empresario se los digo, yo tuve una empresa de la cual no me siento nada orgulloso y de lo que más me siento orgulloso es un increíble equipo de trabajo comprometido. Es correctísimo. Comprometido con la meta y una empresa que le dé toda esa seguridad a ese equipo. Así es, así es. Oiga, pues estamos llegando al final del programa de radio. No se vayan porque nos pueden seguir viendo la transmisión en YouTube en Negocios con Marco. Pero bueno, Gerardo, te quiero agradecer infinitamente que nos hayas acompañado hoy a la cabina de radio. Es un verdadero placer. Lo sabes, esa es tu casa, regresa todas las veces que sea necesario porque este tema da mucho de dónde abordar y mucho de qué platicar y nosotros sí queremos que hoy esta comunicación se expanda de manera importante porque sí estás cubriendo una necesidad primaria hoy de prácticamente todos los que necesitamos tener servicio de luz. Te lo agradezco muchísimo. Datos de contacto, número de contacto. Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en www.ecopulse.mx.
Mi celular es público, no tengo ningún problema de darlo. A mí me puede llamar el que quiera, 99 99 49 33 87. Sin embargo, en la página están los teléfonos de las diferentes oficinas a nivel México, el correo de contacto @ecopulse.mx. Búsquenos, encantado de la vida, y te agradezco muchísimo la invitación. Te pido disculpas por divagar tanto. A mí me encanta está perfecto, porque de verdad hay mucha información para platicar. Y la manejas de una manera tan clara que creo que vale la pena que toda la radioescucha sepa exactamente cuál es tu sentir y tu pensar en este gran sector. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues nos despedimos de la transmisión de radio. Les agradecemos infinitamente que nos hayan sintonizado. Nos vemos la próxima semana a partir de las 8 de la noche por Radio Mundo 89.3 FM Hits and News. Yo soy Marco Morales y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¿Notas que mientras más vendes, Más complicado se vuelve todo. Es normal. El crecimiento trae complejidad fiscal, legal y laboral. Stratega entiende esto y por eso ofrecen soluciones integrales. No necesitas varios proveedores. Ellos manejan todo desde una sola firma. Resultado, tú vendes tranquilo, sabiendo que cada proceso está controlado. Confianza para crecer. Eso es lo que necesitas. Bueno, pues gracias por seguir con nosotros. Yo soy Marco Morales, esto es Negocios con Marco. Y Gerardo, platícanos un poquito cómo defines tu estilo de liderazgo en un sector que requiere de una visión a largo plazo y decisiones diarias sumamente complejas. Algo que he aprendido a duras penas, ¿ok? Porque al principio pues yo era muy de yo lo voy a hacer, yo lo voy a virar. Yo creo que la palabra es colaborativo. Correcto. Colaborativo, no nada más con entes externos, sino internamente. O sea, buscar en el equipo el escuchar las voces de todos, en escuchar todas las ideas. Con nosotros siempre está abierto a que cualquiera pueda decir algo y te asombrarías. De repente salen cosas que ni te esperabas de alguien. Aportaciones muy interesantes. Entonces, a mí me gusta mucho la palabra colaborativo y es lo que trabajo. Me cuesta mucho, la realidad de las cosas, pero me cuesta mucho, pero estoy tratando de siempre ser un poco más colaborativo en ese sentido. Porque incluso cuando tienes esos colaboradores exitosos que están perfectamente bien orientados a sus resultados, ¿no? A ti te da también tiempo de maniobra en haciendo otras estrategias, otros análisis, seguir buscando nuevas alianzas. Entonces, creo que esa parte se te da maravillosamente bien y tu equipo, bueno, debe de también ser súper multidisciplinario. Te lo agradezco mucho, pero sí, la realidad de las cosas es que nos exigimos mucho en ese sentido. Y si no estamos creando algo, no nos sentimos satisfechos en lo que estamos haciendo. Pero es un gran reto. Es que está bien, porque al final del día no te estás volviendo obsoleto. O sea, todos los días se están renovando ustedes como empresa y eso te genera muchísimo más hambre de conocimiento, de experiencias, de proveeduría, de servicios que pues quien lo acaba agradeciendo es el consumidor final. ¿No? Porque imagínate, o sea, ¿cuántas veces no ha habido empresas donde compraste alguna tecnología que ya es completamente obsoleta y te la venden como si fuera la mayor innovación del mundo? Ese es uno de los grandes problemas que tiene México. ¿Okay? Y hago mucho llamado al público, fíjense lo que compran en ese sentido. ¿Dónde lo compran? En dónde lo compran, pero fíjense lo que compran. Al final del día, justo hace unos días una persona me dijo, es que esto, lo otro. Le dije, no, yo no tengo ningún problema, pon los paneles con quien quieras, pero claro, ponlo, ¿me entiendes? Nada más fíjate lo que compras, compara bien lo que tienes. Y sí, uno de los grandes problemas que tiene México, no quiero politizar el tema, es que en este país, desgraciadamente, pues no hay mucha normativa de lo que entra. De acuerdo. ¿Okay? Completamente. Muchos productos de los que entran pues no cumplen con las normativas eléctricas, no tienen los estándares de calidad. En países más desarrollados no son aceptados. De acuerdo. ¿Okay? En todas las industrias, ¿no? Independientemente de la industria energética. Entonces, digamos que esa chamba está del lado del consumidor final, en investigar un poquito más qué está comprando, cómo está comprando y tomar sus decisiones en base a los criterios que cada quien tenga. O sea, la realidad de las cosas es que no existe un producto mágico para todos. Hay gente que valorará una cosa más y es totalmente válido, pero que hagan un poquito más de reflexión de eso. Y, como te digo, cuando yo empecé esta industria y empecé con esa utopía, porque yo te digo, yo empecé igualito que todos. Esto va a durar 25 años. Claro. O sea, era así como que yo decía, ¿y cómo se lo voy a probar a mi cliente hace 17 años que ahora 25 años y estamos empezando, ¿verdad? Sí.
Entonces, desgraciadamente, algo que me enseñó la vida a golpes es lo que te platicaba de quién está detrás de lo que vendes. Correcto. Porque cuando tú vendes un producto que desaparece, el que queda mal eres tú. Y eso ya pasó en múltiples ocasiones. Inclusive hay gente que hoy en día tiene equipos instalados en sus casas que todavía funcionan, que no sabe que las marcas ya no existen. Claro. Ya desaparecieron. Sí. Las marcas ya no existen, las fábricas no existen. Y sigo, todo funciona. Claro. Pero el día que no funciona, pasa. Hay una historia muy padre, bueno, no muy padre, yo creo que de aprender mucho para que vean lo importante que es eso. Cuando yo empecé, había una empresa que empezó antes que yo. Correcto. Una empresa nacional, por no decir nombres, tuvo oficinas en 30 y tantos estados de la República. O sea, estaban muy fuertes, muy fuertes. ¿Sabes qué los quebró? De la noche a la mañana. Decidieron traer una marca de paneles X, ¿ok? Que a lo mejor por salir más baratos. Por no decir algo, ¿ok? Pero de la noche a la mañana les empezaron a fallar una cantidad impresionante de sistemas, ¿ok? Y literalmente cerraron todas sus oficinas en 2 días. Wow. Y cuando hicieron así, la fábrica ni existía. Claro. Entonces, hay mucho énfasis. Vuelvo a repetir, lo mismo con el tema de la industria de los coches. Vas a comprar algo, existen las piezas. Si todo el mundo no se queja de que tardaron 1000 años, existe el soporte, claro, existe el tema, existe todo. Eso es más importante que el producto que estás comprando ahorita. Sí, no compres por lo lindo, por lo estético, compra por la funcionalidad. La funcionalidad, la garantía es el servicio que te vayan a dar. Así es. Fíjate, es que creo que vivimos en una cultura o en un país donde creemos que podemos cambiar por completo un mercado por buscar las piezas más baratas y siempre le andamos queriendo negociar a cualquier tipo de proveedores y lo único que estamos haciendo es comprar tecnología de menor calidad porque nadie va a sacrificar utilidades por cualquier tipo de negociación. Tienes un presupuesto, no te alcanza para la tecnología que yo tengo, probablemente voy a encontrar una alternativa, pero como bien dices, no necesariamente cuenta con las garantías o con los estándares del producto que te va a durar una cantidad de la vida útil que por lo menos tendría que ser la mínima recomendable. Yo siempre he dicho, lo importante para mí es que la gente lo haga y lo único, siempre recomiendo, el producto es importante, pero yo creo que es más importante la empresa a la que se lo compras. Así o sea, es. Yo siempre le he dicho a todos mis clientes, si me vas a escoger por producto, no soy yo. Correcto. Si me vas a escoger por empresa, te voy a dar el mejor servicio que yo pueda toda la vida. Porque escojan es tu empresas. Es tu ley, es tu regla. Escojan empresas. Ese es un poquito lo que siempre digo. Escojan la empresa con la que mejor se sientan identificados, sea la que sea. Correcto. Pero escojan la empresa. Con todas estas características que hablas de tu empresa, de tu producto, de tu equipo, de tus colaboradores, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado como director en general? O sea, no me refiero nada más con el personal, sino en decisiones corporativas. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado y qué aprendiste de ella? Yo creo que las decisiones que más me han costado es saber cuándo. Lo voy a decir muy coloquialmente, ¿ok? Porque todo el mundo no, hay que saber cuándo tirar la toalla en ciertas cosas. De acuerdo. ¿Ok? Hay que saber cuándo poner ciertas cosas en el cajón. Correcto. Y a mí me cuesta mucho trabajo hacer eso. Ok. Realmente, cuando me empeño en querer hacer algo, busco la manera de hacerlo. Y pues todo eso cuesta. Eso me ha costado mucho trabajo saber decir, espérame, vamos a aguantar un poco, claro, vamos a enfocarnos aquí y lo sacamos. Realmente un proyecto de Ecopulse, al cual pues le tengo muchísimo cariño, no me ha salido, no quiere decir que no me salió. Exacto. Sigues luchando. No me ha salido, se llama Región del Aire. Región del Aire fue una idea que hicimos pre-pandemia, de una tecnología que nace de Israel. Hay mucho tema en países muy necesitados de recursos. Correcto. Hablábamos de eso, de generar agua del aire. Literal. O sea, Israel, para mí es un ejemplo. Claro. ¿Okay? O sea, así como vemos México y vemos una cantidad de recursos naturales, eólicos, solares, agua, todo lo que quieras. Sí. Israel es un país chiquitito,
con un mar muerto enfrente. Sí, ¿ok? sí. Y con un Una desierto problemática social, total. exacto, árido completamente. Ellos tienen que crecer comida donde nosotros nunca pensaríamos en crecer comida. Correcto. Tienen que generar agua donde nosotros nunca pensaríamos en generar agua. Correcto. Y bueno, y obviamente miles de temas. Sí. Al final del día, por azares del destino, en todo este tema sustentable, tuve la oportunidad de conocer esta empresa y me empecé a traer, ¿cómo se llama? Unas máquinas que producen agua al aire. No voy tanto en detalle como A tal. través de la condensación. A través de la condensación. Ok. ¿Ok? A un nivel de eficiencia. Ok. Pero, pues obviamente a un costo más caro que el agua que tomamos. Claro, ¿ok? claro. Entonces, digamos que debí, con toda franqueza, y lo digo abiertamente, debí de haber sabido identificar que no era el momento adecuado. Correcto. Que necesitaba yo dejar que la tecnología madure mucho más antes de iniciar en ese camino. Que EcoPulse tiene ya existe EcoPulse Real Water. ¿Okay? Porque estoy convencido que el tema de generación atmosférica de agua va a tener un impacto muy fuerte a futuro en el tema de la industria del plástico. Ni siquiera el tema del consumo. Ok. En que dejemos de utilizar tanto PET para almacenar agua. Correcto. ¿Okay? Y al final del día también en la industria del agua. Ok. Pero bueno, digamos que debí de haber tomado esa decisión y me enterqué tanto que terminé haciendo una marca de agua embotellada que se llama Región del Aire. Ok. Tratando de vender en pandemia en todos los hoteles que te puedas imaginar. Y bueno, al final del día es un proyecto que le tenemos mucho cariño internamente en EcoPulse, que sé que lo vamos a sacar adelante, Claro. pero no era el momento. Pero mira, vuelvo a insistir, eres un gran visionario. Hoy, por esto que me estás platicando, yo lo primero que pensaría es, a ver, en una ciudad como Mérida, donde hay un exceso de humedad, buscar una tecnología que a través de la condensación puedas obtener agua, suena increíble. O sea, el proyecto suena padrísimo. fantástico. O sea, de verdad, ojalá y se te dé del corto plazo porque esa visión que tienes, yo sí creo que muy pronto vas a poder ver resultados en ese sector. Es que, te repito, nuestra misión es el tema del cambio climático. Qué maravilla. Entonces, en nosotros ya la tenemos tatuada, ya sabemos exactamente qué hacemos. Y velo, o sea, todo tipo de tecnología. Al final del día, el más grande contaminante de nuestro planeta es el plástico. Que digan que es reciclable y 20,000 situaciones. Ha habido muchísimo avance y por supuesto Así es. tiene que haber avance. Claro. Pero la Pero si no lo cantidad de erradicas. plástico que flota en el océano, hay un proyecto que a mí me encanta muchísimo, que tenemos que hacer algún día alguna colaboración con The Seguro Ocean que sí. Cleanup. Me encantaría. El The Ocean Cleanup es un claro ejemplo, pero independientemente del ejemplo que es, ellos pues, nos han educado a nosotros a la problemática del plástico. Correcto. El Océano Pacífico, te voy a decir un dato que Sí. no lo tengo claro, ¿ok? Pero el Océano Pacífico, por las corrientes, tiene una zona del océano en medio de la nada donde se junta todo el plástico Ok. que llega a los mares. Ok. ¿Ok? Y dicen que es del tamaño de Nueva York, o sea que es una cosa Enorme. estratosféricamente. Enorme. Y se sigue acumulando. Y se sigue acumulando. Es Entonces, lamentable. vuelvo a repetir, la misión es el tema del cambio climático y hay que aportar ese granito de arena por donde se pueda. De acuerdísimo. Oye, justo, o sea, platicábamos de la energía solar, la obtención de agua. ¿Qué impacto esperas que tenga tu empresa en los próximos 10, 20 años? O sea, es cada vez acercarte más a esa misión que tienes de cuidar el mundo. A mí me gustaría poderte dar un número cuantitativo, pero lo veo muy difícil, ¿ok? De que poderte decir, porque es muy difícil de medir, o sea, este es el punto que queremos lograr, pero yo lo que quisiera, más que lograr en un tema cuantitativo de implementación de todo, yo quisiera concientizar a todo el mundo y generar esa conciencia social hacia el tema del cambio climático, independientemente del tema de eso. Yo creo que esa es la meta principal de nosotros, acompañado de los proyectos que ayuden a ese tema. Te voy a decir un número que probablemente sea una tontería, pero yo quisiera que EcoPulse pudiera tener una participación. Yo creo que si EcoPulse logra una participación entre el 5 y el 10% de la producción de energía del país, que es un número muy grande, que estamos muy lejos,
me voy a sentir muy satisfecho. Claro. ¿Okay? Y sí creo que si otras empresas pueden aportar otro pedacito y otro pedacito y otro pedacito, Claro. vamos a llegar a esa meta. Sí, esto se hace en conjunto. Esto no es algo que una sola persona pueda lograr, pero sí, que con ese granito de arena, ese 5%, que ojalá y se dé, de verdad, no a lo mejor en 20, en 10 o en menos, pues que sea una meta bien asequible, ¿no? Sí. Esperemos que así sea. ¿Cuál es la conversación que todavía le falta tener en México para hablar de un futuro energético con confianza, con claridad, con objetividad, con varios participantes en todos los nichos dispuestos a? Es el marco jurídico. O sea, la realidad de las cosas es que, y eso ya sí es un tema muy politizado en todos los sentidos, pero todo se basa en las leyes. Al final del día, las leyes son las que hoy, ¿okay?, permiten o limitan. O sea, literal. De acuerdo. Entonces, y en mi sector, pues está muy marcado. O sea, Muy yo limitado. no puedo hacer lo que yo quiera. Es la realidad de las cosas. Ni en una casa, ni en un comercio, ni en una industria hay leyes. Está bien. Tiene que haber leyes que marquen la pauta para que podamos trabajar en conjunto. Pero hoy por hoy esas leyes también demeritan mucho de lo que se puede, Claro. de lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que un gobierno abierto que pues, se está abriendo. Pero hoy es la pregunta, ¿hay las voluntades? Más O sea, que por lo antes menos sí. existe, sí. Más Ok. que antes sí, definitivamente. Vamos a decir, o sea, hay más voluntad que antes sí. Ok. En los próximos años van a ser críticos en ver cómo se desarrolla esa voluntad. Entonces estamos muy contentos en ese sentido, pero nos gustaría ver mucho mayor apertura, Claro. ni mucho mayor colaboración de la industria privada y la industria pública. Construir en conjunto. Construir en conjunto. Pues ojalá fuera, porque de verdad creo que México tiene muchas cualidades. Hablábamos ahorita de, comparándonos con Israel, su ubicación geográfica y las pésimas condiciones que tiene en su entorno político, social, es complejísimo. Y México, que es un país tan rico en tantas cosas, que de verdad no podemos ponernos de acuerdo para cosas que no tienen que ver absolutamente con nada más que un bien generalizado. Sí, yo creo que es un tema, no es un tema de México, es un tema global. Claro. Pero sí, definitivamente tenemos que sacar todo lo demás y buscar Las mejores voluntades. voluntades. ¿Qué mensaje le darías hoy a todas estas personas que quieren emprender en sectores con propósito como el tuyo? Porque al final del día, sí, creo que mi conclusión más clara es: eres una empresa con un gran propósito. Yo lo que diría a todo el mundo, y a ver, justamente algo que me siento muy orgulloso de mí, de todo mi equipo. Hace 2 semanas di mi primera TED Talk. Te vi. Di mi primera Supe TED que Talk. estuviste ahí, sí. Estuve muy, muy contento. Muchas felicidades. De verdad, En el tema. te habías ganado ese espacio. Era meritorio. No me lo gané yo, se lo ganó mi equipo, que aquí está. ¿Ok? Pero lo que me gustó de ese TED Talk es que no hablé de negocios. No. ¿Ok? La gente con la que trabajas es lo más importante. Y lo más triste de esta historia es que perdí un gran amigo. Porque durante esa carrera, durante ese tiempo, para mí fue muy fácil ir creciendo y decir, necesito un socio. Hablé un poquito de la realidad que fue para mí. Cada persona vive una realidad diferente. El encontrar esa voluntad del trabajo, porque todo el mundo te vende esa idea de que tú dedícate a lo que más te gusta y vas a ser exitoso. No es así. No. ¿Okay? Esa utopía de que déjalo todo en el suelo y vas a ser exitoso, no es así. Es muy romántica la idea, pero no. Es exactamente. La realidad es completamente y hoy diferente. es todo lo que escuchas. Así ¿Okay? es. Y todo lo que ven los jóvenes. Estamos jóvenes todavía. Todo lo que ven los jóvenes, lo vemos los jóvenes, ¿ok? Es el tema de la inmediatez. Así es. Quiero esto ahorita y lo quiero hoy. Así es. ¿Ok? Y se está perdiendo un poquito la cultura del decir, si esto es lo que yo quiero, ¿ok?, tengo que pintar el camino hacia donde voy a llegar. ¿Cuál es esa metodología? Al menos en mi experiencia, Así es. ese camino fue hacer muchas cosas Muchas. que yo no quería o que no me gustaban. Claro. ¿Ok? Para poder encaminar a llegar ahí. Y fue mucho lo que traté de compartir en el TED Talk, junto con el tema de perderle miedo al fracaso, el entender. De hecho, la frase de la plática fue: el fracaso es tu escuela de vida. Correcto. ¿Ok? El saber que tenemos que fracasar, que el fracaso no es malo. O sea,
yo lo decía, he fracasado muchas más veces de las que he tenido éxito, muchas más veces. Pero bueno, yo lo que le quería decir a todo el mundo, independientemente de eso, por supuesto que tienen que tener una pasión, ¿okay? Pero para lograr esa pasión tienen que buscar ese camino que les lleva a eso de acuerdo a la situación de cada uno. ¿Okay? Mi pasión definitivamente se volvió el tema del cambio climático, se volvió el tema de un tema sustentable, pero cada quien tiene diferentes pasiones, claro, y cada quien puede poner su granito de arena en diferentes ámbitos, en diferentes secciones. Y yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada si no existe todo lo demás, es correcto, que conlleve a que logremos todo en conjunto. Así es. Pues te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado. Sí, tienes un equipo de profesionales en toda la extensión de la palabra. Al final del día tú los representas también muy dignamente. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo tu equipo. Y bueno, pues esperemos que pronto sigamos haciendo muchas más colaboraciones. Por supuesto. Porque para mí sí es un verdadero placer tener a mi lado a una persona con esa visión y misión, no nada más empresarial, sino de vida. Te lo agradezco muchísimo todos los comentarios. La verdad es que no son totalmente innecesarios. Te lo agradezco muchísimo y seguiremos trabajando. Un verdadero placer. Y déjenme cerrar este programa comentando que cuando una empresa apuesta al sol, la apuesta es por el futuro. Entonces, esta conversación nos deja claro que liderar no es solo innovar, sino también tener el coraje de cambiar el rumbo energético de un gran país. Gracias por acompañarnos. Yo soy Marco Morales. Recuerden que nos pueden sintonizar en nuestro programa de Radio Mundo Empresarial, que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche por Radio Mundo 89.3 FM. Y bueno, en esta nueva plataforma YouTube, Negocios con Marco, y nuestras redes sociales en Instagram, @Negocios con Marco. Muchísimas gracias. Yo soy Marco y los esperamos hasta el próximo capítulo. Hasta la vista. Gracias a nuestro patrocinador Estratega Consultores.